¿Qué pasa, people? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Algoritmo Salvaje. Hoy voy a dar mi opinión sobre un vídeo de un youtuber americano de programación, Fireship, donde te explica cómo conectó su cerebro directamente a GPT-4 a través de un programa de JavaScript. Así que si esta temática te interesa, que te va a interesar, suscríbete para no perderte nada y antes de empezar, un breve mensaje de nuestro patrocinador. Es posible que acabes de acabar tu FP relacionada con programación, DAO o DAM, que hayas acabado ingeniería informática y que percibas que hay una distancia enorme entre lo que se estudia y lo que piden las empresas. Es posible que incluso ya seas junior y estés trabajando, que hayas hecho un Bootcamp Express de 4 meses, muy aplicado eso sí, pero que estás perdido, perdida a nivel tecnológico, agobiado, agobiada, porque te piden un rendimiento para el que sientes que te hace falta tener una base más sólida. ¿Es tu caso? Si es así, prepárate porque vamos a impulsar tu carrera como programador, programadora frontend. Con el máster de frontend de Lemon Code vas a aprender de profesores con décadas de experiencia en consultoría IT. Vas a poder aprender a tu ritmo, sin agobios, contenido completamente actualizado y desde contenidos más básicos de front, como podrían ser HTML, CSS, JavaScript, TypeScript y sus respectivos frameworks, React, Angular, Vue, Svelte, hasta contenidos más avanzados, como pueden ser arquitectura de React, testing unitario, testing end-to-end, GraphQL, ciberseguridad, etcétera. Además de poder participar en TFMs que son proyectos reales. ¿Te suena bien? Te dejo toda la información en la descripción del vídeo y aquí te dejo mi experiencia cursando este máster de frontend que yo estoy acabando. Pero si quieres además aprender backend y coger unas bases sólidas del backend, el 13 de junio empieza la tercera edición del Bootcamp Online de Lemon Code de backend. Yo voy a estar en esa edición y voy a estar aprendiendo Node.js, Express, Mongoose, Mongo, GraphQL, .NET, Entity Framework, SQL Server, TypeScript, C Sharp, Heroku, Amazon Azure, etc. Así que ya sabes, si quieres subir tu nivel, ya sea de front o de back, y coger unas bases sólidas en estas áreas de la programación, Lemon Code, aquí en la descripción del vídeo te dejo los enlaces. Y sin más, empezamos con la temática que nos ocupa hoy. Una temática tremendamente apasionante. Yo os voy a ser sincero, es probablemente uno de los vídeos que más me he preparado del canal. Y en este vídeo vamos a hablar de cómo Fireship, youtuber americano de programación, conectó su cerebro mediante una interfaz de la que ahora hablaremos a GPT-4 a través de JavaScript. Pero vamos a empezar por lo sencillo. Lo primero que os tengo que comentar es que yo soy psicólogo, para el que no lo sepa, y eso significa que he tenido asignaturas de neurociencia en la carrera, es decir, no hablo desde el desconocimiento. Y vamos a empezar por lo básico, explicación sencilla de cómo funciona el cerebro. Bueno, pues el cerebro tiene unas células que llamamos neuronas que se comunican entre ellas a dos niveles. O sea, estoy simplificando muchísimo, por supuesto, pero básicamente se comunican entre ellas a través de mensajes eléctricos, a través de electricidad, y además también se comunican a un nivel químico. Y aquí es donde tenemos el concepto de neurotransmisor. Es decir, probablemente todos hayáis escuchado pues la dopamina, la serotonina, etcétera, que son los neurotransmisores más conocidos, ¿no? Y se dice, bueno, pues la dopamina, el neurotransmisor del placer, por ejemplo. Bueno, pues cuando se producen sinapsis entre neuronas y se producen estas circulaciones eléctricas que el cerebro funciona por impulsos eléctricos, ¿no? Pues se sueltan unas sustancias que son los neurotransmisores. Y los neurotransmisores hacen cositas en el cerebro que ellos no nos vamos a meter. Pero lo que quiero que sepáis es que la actividad cerebral se puede medir porque son impulsos eléctricos y que luego hay unos neurotransmisores que hacen cositas. Y ahí nos vamos a quedar para no profundizar más. Ahora bien, ¿qué diferencia el cerebro de otros órganos de nuestro cuerpo, no? Pues, y aquí lo vais a flipar y empieza la flipada, el cerebro no es algo simple, es decir, no es algo como, por ejemplo, pues no sé, el hígado o un órgano muy localizado del organismo.
en el sentido de que un órgano del organismo que tiene 3 dimensiones. Normalmente tiene el alto, tiene el ancho y tiene la profundidad. Por ejemplo, un hueso tiene alto, ancho y profundidad. El cerebro también. Pero el cerebro tiene 2 dimensiones más, según las últimas investigaciones, que hacen que el cerebro sea muy especial. Tiene la dimensión tiempo. Es decir, las funciones, según la última evidencia científica, parece que cambian de una región a otra por plasticidad cerebral. Y esto, bueno, parece una tontería, pero luego veremos las implicaciones que tiene. Y por otro lado, la variabilidad interpersonal que existe a nivel de los hemisferios cerebrales. Y voy a poner un ejemplo doloroso, pero creo que es un ejemplo que puede reflejar esto muy bien. Una persona muy cercana a mí tuvo hace unos años un infarto cerebral. Un infarto cerebral en un área que se conoce como el área de Broca, que es el área que, si no recuerdo mal de cuando estudiaba en la carrera, es el área que permite que hablemos, que permite que emitamos lenguaje. Pues bien, esta persona, yo en cuanto el neurólogo me comunicó que tenía afectada el área de Broca, yo dije, adiós, adiós, estamos hablando de una persona de 80 y tantos años con un montón de problemas de salud, evidentemente la circulación sanguínea y la capacidad que tiene una persona con un nivel de salud muy malo. ¿Qué expectativas tenía yo de que esa persona pudiera volver a hablar? Ninguna. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando, no sé, en menos de 3 o 4 meses de ese infarto cerebral, esa persona vuelve a hablar? A veces con más sentido, a veces con menos, pero vuelve a hablar. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que probablemente no estén las funciones cerebrales tan localizadas como se pensaba, como se estudiaba cuando yo estudié psicología, por ejemplo, pero además por otro, claro, es muy importante que lo comprendamos la importancia que tiene, porque esto significa, punto uno, que no hay dos cerebros iguales, pero que incluso un infarto en la misma zona cerebral probablemente a una persona le produzca la plasticidad cerebral de una forma y a otra persona le produzca la plasticidad cerebral de otra forma. Con lo cual, esto, claro, desde fuera, ¿cómo podemos registrarlo? ¿No? Y aquí es donde ya entra la explicación del vídeo de Fireship, ¿no? Y antes de esto sí que me gustaría comentar que no es lo mismo un infarto en los hemisferios cerebrales. Vamos a imaginarnos el cerebro como una flor. Tenemos el tallo cerebral, que está aquí detrás, que digamos que es la zona más primitiva, la zona que realmente compartimos incluso con los reptiles, que es la zona que se encarga de la respiración, de todo lo que tiene que ver con mantenernos vivos. Luego tenemos una zona que es un poquito menos primitiva, que es la zona pues del tálamo, es una zona interna a los hemisferios cerebrales y es una zona, por ejemplo, donde está la hipófisis, que se encarga de que segreguemos hormonas. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos ansiedad y estamos nerviosos, segregamos hormonas que nos permiten que nuestros músculos se tensen, por ejemplo. La adrenalina, por ejemplo, es una hormona. Y, y ahora vamos a los hemisferios cerebrales, que son las zonas que nos hacen realmente humanos. Porque sí, un mono tiene hemisferios cerebrales, por supuesto. Tienen ese cerebro rosita que todo el mundo se imagina, pero ese cerebro del mono no es exactamente igual que el del nuestro. No es exactamente igual. ¿Hay diferencias? Vale. Dicho esto, si ese infarto lo tiene esa persona en un área muy primitiva, probablemente muera. Sin embargo, los hemisferios cerebrales, al ser la parte más avanzada, la parte que nos hace humanos, por simplificar mucho, ahí sí que hay plasticidad cerebral. Y esto es muy importante para lo que vamos a ver ahora. Y ahora ya sí, nos metemos con el vídeo de Fireship. Pero antes de ponernos a explicar el vídeo de Fireship en detalle, voy a beber agua y os voy a dejar 5 segunditos para que le deis like y si no estáis suscritos os suscribáis al canal
porque os puedo asegurar que todo lo que comentamos aquí relacionado con programación, con orientación laboral, con psicología, con inteligencia artificial, os va a interesar. Muchas gracias por el like y seguimos. Pues bien, Fireship utiliza un aparatito, por eso hablaba de interfaz, pero bueno, ahora lo veremos, ¿no? Realmente hay una industria que está surgiendo en Estados Unidos, aquí en Europa yo no tengo de momento ninguna noticia, que es Brain Computer Interface, es decir, la interfaz cerebro-ordenador, es decir, que yo me pueda comunicar con un ordenador más rápido y que un ordenador se pueda comunicar conmigo más rápido, simplificándolo mucho, ¿de acuerdo? Y bueno, hay una empresa que ha fabricado un aparatito que se llama The Crown, la corona. A ver, cuando he explicado antes el tema de que las neuronas se comunican mediante impulsos eléctricos, las neuronas, recordemos, las células de nuestro cerebro, no lo he contado porque hacerme el interesante porque no hiciera falta, sino porque la electricidad la podemos medir, ¿verdad? Y si podemos medirla, hay una forma de medirla que se utiliza mucho en neurología, que es el electroencefalograma, que es cuando te ponen, no sé cómo se llama, ¿vale? Pero cuando te ponen como esta especie de pegatinas en la cabeza y te miden la actividad cerebral. Pues precisamente eso es lo que hace The Crown, que es, bueno, pues un aparatito bastante guay que Fireship se puso en la cabeza y te registra las ondas cerebrales. Y lo guay que tiene este aparatito es que te envía las ondas cerebrales a una aplicación móvil, entiendo que también tendrán aplicación web, por Bluetooth. Y, y aquí empieza ya la magia, tú puedes acceder a estos datos que te envía los datos en un determinado formato, pero tú puedes acceder a esos datos en formato JSON. Ahora bien, y aquí viene más magia todavía, y aquí viene la inteligencia artificial. Esta empresa, la empresa de The Crown, Neurosity, te da algoritmos, te da inteligencia artificial para que tú puedas entrenar mediante algoritmos a esa inteligencia artificial y esta inteligencia artificial pueda reconocer tu patrón de ondas cerebrales. Y lo que entrenó Fireship en el vídeo, y es que esto lo estoy explicando porque ese vídeo lo ve una persona que no tenga conocimientos de neurociencia y no sabe qué alcance tiene esto. O le puede costar entenderlo y creo que es muy útil explicar esto desde un punto de vista científico. Por tanto, Fireship lo que hace dice, bueno, perfecto, yo voy a entrenar a yo voy a entrenar a los algoritmos de inteligencia artificial que me está proporcionando, algoritmos o modelos de inteligencia artificial. No soy un experto en inteligencia artificial, sé lo básico, ¿vale? Pero más adelante del vídeo os contaré cositas que os pueden interesar al respecto. Perfecto. Pues Fireship lo que hizo era, vale, voy a entrenar a esta inteligencia artificial para que reconozca mi patrón de actividad cerebral cuando yo estoy mordiendo un limón amargo, ¿no? Entonces, se puede ver en el vídeo que él entrena inteligencia artificial y reconoce ya a esta inteligencia artificial que estos datos se envían por Bluetooth, a esta aplicación móvil. Entonces, la inteligencia artificial ya reconoce el patrón de actividad cerebral que tú tienes cuando tú piensas en morder un limón amargo. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo puedo sacar estos datos de ondas cerebrales en JSON, pues bueno, ¿qué pasa? Que yo ahora puedo hacerme, ¿qué es lo que se hizo Fireship? Me puedo hacer un programita con Node, le instalo el Neurosity SDK para poder, bueno, pues programar teniendo en cuenta la API que te pueda dar de Crown, ¿no? Y ¿qué pasa? Que yo le puedo programar side effects. Es decir, un side effect que es que yo puedo, y aquí lo voy a explicar de la forma más sencilla porque no todo el mundo de programación tiene que estar familiarizado con esta terminología, vale, yo puedo suscribirme a un observable, que puede ser un observable genérico, por ejemplo, tengo el cerebro pues más en calma o más focalizado, que yo con los conocimientos que tengo de neurociencia diría que en líneas generales ahí más o menos no va a haber una gran variabilidad interindividual
respecto a el patrón de actividad cerebral. Sin embargo, al reconocimiento de morder un limón amargo es posible que sí, que haya más variabilidad. Entonces, vamos a suponer que yo ya tengo ese patrón reconocido, morder un limón amargo, y vamos a decir que ese método lo voy a llamar bite, morder en inglés. ¿Vale? Pues ¿qué pasa? Que yo me puedo suscribir a ese observable. ¿Qué es un observable? Un observable, cualquiera que esté programado, o sea, que esté familiarizado con Angular, por ejemplo, con los observables, comprenderá que un observable es cuando a mí me llega información de forma constante, ¿vale? Y cuando esa información pues, cumple un determinado requisito, puede básicamente disparar un side effect. Es decir, puede disparar lo que yo le programe en el método, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo me suscribo a un observable, como puede ser el método byte, que me acabo de inventar, ¿qué ocurre? Cuando yo pienso en morder un limón amargo, ese observable, como se activa, desencadena, es decir, me van llegando los datos, pero llega un momento que dice, realmente este ya es el patrón del observable byte. Se desencadena el observable byte y aquí, bueno, soy un programador junior, aquí puede haber, no puede ser 100% exacto, ¿vale? Pero lo estoy intentando explicar de la mejor forma posible. Entonces, ¿qué pasa? Se dispara el side effect y el side effect que yo disparo puede ser el que yo quiera. En este caso, Fileship, el side effect que disparó fue que accedió, con la API de OpenAI de ChatGPT 4, pues básicamente, cuando él pensaba en un limón amargo, pues le hacía una consulta a ChatGPT 4. Y ese mensaje, evidentemente, pues ChatGPT 4 te lo recibe y tú puedes mostrarlo en pantalla o hacer lo que te dé la gana con esto. Ahora bien, esto es una flipada. Yo lo vi y como amante de la neurociencia y de la tecnología y tal, dije, wow, 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 todas las posibilidades que abre esto. Y llevo como, desde que vi este vídeo, que no sé cuánto tiempo hará, un mes, mes y medio, investigando con mucho hype, investigando sobre Neuralink, que bueno, es una de las muchas compañías de Elon Musk. Y claro, planteándome muchas dudas, ¿no? Que precisamente es de lo que quería hablar ahora. ¿Cuáles son las perspectivas futuras que esto podría, pues, abrir? Que esto es el último apartado donde yo voy a dar preguntas y os voy a proponer cómo podemos resolverlas. Porque esto realmente, si la inteligencia artificial ya es una industria que está surgiendo y que va a cambiar el mundo, el Brain Computer Interface, la interfaz cerebro-ordenador, esto puede cambiar el mundo aún más incluso. Entonces, yo voy a plantear ciertas preguntas y os voy a plantear cómo podemos resolverlas. Y con esto vamos a ir acabando el vídeo. Algunas de las preguntas que a mí se me ocurren aquí es, vale, pero entonces, ¿podemos leer la mente? Es decir, ¿podemos detectar un patrón de actividad cerebral que al final, más allá de detectar me gusta o estoy pensando en que muerdo un limón, se puede detectar un patrón de actividad cerebral de un pensamiento abstracto, como por ejemplo el que hace un ser humano programando, o el que hace un ser humano cuando por ejemplo está explicando algo muy complejo a otra persona, por ejemplo hablando de física cuántica. ¿Realmente una interfaz cerebro-ordenador, una brain-computer interface, podría hacernos superhumanos? Es decir, podríamos, por ejemplo, si nosotros estamos conectados con un ordenador con mucha más rapidez, ¿podría esto optimizar mi aprendizaje? ¿Cómo de eficaz es la detección de estas ondas cerebrales? ¿Qué tiene que ver en todo esto Neuralink? ¿Qué está haciendo Elon Musk? ¿Cómo nos impacta eso a nosotros como programadores dentro de la inteligencia artificial y la capacidad de procesamiento que un ser humano puede tener en el futuro? ¿Cómo puede impactar esto a las personas que tienen patologías cerebrales? Patologías cerebrales orgánicas, por ejemplo, un infarto cerebral, o personas que tienen problemas psicológicos, como puede ser una depresión o una esquizofrenia. Vale, estamos hablando de
outputs cerebrales, estamos hablando de inputs cerebrales. Esto es posible, o sea, dentro de la comunicación entre cerebro y ordenador, comunicación cerebro-ordenador, comunicación ordenador-cerebro. ¿Podemos hacer esto ahora? ¿Nos falta poder de computación? ¿Quizás necesitamos la programación cuántica para esto? Es decir, para realmente ser superhombres, super seres humanos. Entonces, con todas estas preguntas, que yo por supuesto voy a investigar al respecto, porque es un tema que me produce una curiosidad tremenda, como psicólogo y como programador, lo que quiero pediros es que le deis muchísimo cariño a este vídeo, que lo veáis por curiosidad y si os gusta que os suscribáis al canal, que le deis like y que lo compartáis a toda vuestra comunidad de programación. ¿Por qué? Porque Algoritmo Pequeño, Algoritmo Salvaje, aunque estamos creciendo mucho, sigue siendo un canal chiquitito. Si este tipo de vídeos tienen repercusión y nos permiten que el canal crezca más, yo realmente en este tema me encantaría entrevistar a médicos, y no médicos cualquiera, neurocirujanos, neurólogos, psicólogos, incluso algún psiquiatra también podría ser interesante investigar, o sea, entrevistar y evidentemente me gustaría poder hacer cosas bastante más chulas relacionadas con este tema. Por ejemplo, entrevistar a gente que esté investigando computación cuántica, gente que esté investigando inteligencia artificial y que nos pueda hablar qué algoritmo salvaje en este sentido y en esta lista de reproducción, que es la lista de reproducción de inteligencia artificial, que nos pueda servir como un caldo de cultivo donde gente con curiosidad como vosotros y como vosotras, gente que realmente tiene ganas de hacer cosas en la vida y que tenga ganas pues de investigar, de hacer programas, de mejorar el mundo en el que vivimos, pues le pueda servir para despertar la curiosidad y al final esto te despierta la creatividad, ¿no? Porque dices, vale, yo tengo esto pensado, pero resulta que he visto esto en este vídeo, ahora lo conecto y de ahí puede salir una startup. ¿Quién sabe, no? Igual estoy flipándome mucho aquí, pero el resumen es, estas preguntas yo a día de hoy no las puedo responder, estas perspectivas futuras, yo voy a investigar al respecto, pero cuanto más cariño tenga este vídeo, más fácil será que podamos responder estas preguntas y que podamos hablar muchísimo más de Brain Computer Interface, de la interfaz cerebro-ordenador, ¿vale? Y que podamos aprender más y disfrutar más con todo esto, más aún. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, like para que el canal siga creciendo, ayuda muchísimo al posicionamiento del canal y suscribiros, que lo que viene también os va a interesar. Así que, sin más, un fuerte abrazo, muchas gracias por el apoyo y a la próxima, mes amis.